Bueno, bienvenidos al especial Navidad. Este es un tutorial que utilizaré para complementar los apuntes que doy a mis alumnos. A mis espaldas se puede ver, el material que utilizo en el especial Navidad, y incluyendo el disfraz de Rey Mago. Y ahora voy a explicar lo mismo en este tutorial, lo mismo que explico con los apuntes y que le proporciono a mis alumnos. Lo que pasa es que este es un material pues más visual y que dice exactamente lo mismo que los apuntes que le proporciono a mis alumnos. Bien, ya se acerca la Navidad, entonces pues la próxima semana ya terminamos las clases, y este es un tutorial en el que se ofrece una información básica sobre lo que es la Navidad, desde la infancia de Jesús, cuando nació realmente Jesús, los Reyes Magos, la estrella de Belén, etc. Vamos a ir un poquito apartado por apartado, explicando lo más importante de este periodo de Navidad, de Adviento y Navidad. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es, o el primer punto que hay que tener en cuenta, es la infancia de Jesús en la Biblia. En realidad, de la infancia de Jesús en la Biblia viene muy poco. Si uno coge una Biblia católica, ve que hay dos grandes partes. El Antiguo Testamento son 46 libros y viene explicada toda la historia de Israel. Todos los reyes de Israel, los imperios, 2000 años de historia antes de Cristo. La historia del pueblo, de la Virgen María y del Niño Jesús y de San José. Son 46 libros, y luego la otra gran parte es el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Los 27 libros incluyen los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, etc. ¿Dónde encontramos la infancia de Jesús en la Biblia? En 2 evangelios, en San Mateo y en San Lucas. Pero existe una gran diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío. En cambio, Lucas iba dirigido a cristianos de origen griego. La genealogía de Jesús, o sea, los antepasados de Jesús. En el caso de Mateo, empieza por Abraham, pasa por todos los reyes de Israel y llega hasta Jesús de Nazaret. En el caso de Lucas, es al revés. Empieza por Jesús y acaba por Adán. En el caso de San Mateo, la genealogía de San Mateo, al empezar por Abraham, pasar por todos los reyes de Israel y llegar hasta Jesús, nos está diciendo que Jesús es de sangre real, que Jesús es rey, pero no un rey cualquiera, sino que es el Rey de Reyes, que es Cristo Rey, el Rey del universo. La festividad de Cristo Rey la celebramos el pasado jueves 20 de noviembre. Yo ahora hablaré de lo que es el año litúrgico o el calendario litúrgico, que son el conjunto de celebraciones que hace la Iglesia a lo largo del año. Con la festividad de Cristo Rey se pone fin o finaliza el año litúrgico. ¿Cuándo empieza el siguiente año litúrgico? Pues una semana después, al domingo siguiente, más concretamente el domingo 27 de noviembre del 2022. Siempre entre que termina un año litúrgico y empieza el siguiente, hay una semana de diferencia, de domingo a domingo, del 20 de noviembre al 27 de noviembre. Hay siempre una semana de transición. Con el comienzo del año litúrgico coincide el primer domingo de Adviento. Después hablaré de lo que es el Adviento, que son las 4 semanas de preparación antes de la Navidad. Son 4 semanas, 4 domingos. Con el primer domingo de Adviento no solo empieza la preparación para la Navidad, sino que empieza el nuevo año litúrgico. Por tanto, con la festividad de Cristo Rey termina el año litúrgico, 20 de noviembre, y una semana después, domingo 27 de noviembre, empieza el Adviento con el primer domingo de Adviento, la preparación para la Navidad, y empieza el siguiente año litúrgico, que se extenderá hasta la festividad de Cristo Rey de noviembre del 2023. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué San Mateo incide en lo que es la realeza de Jesús?
Hemos comentado antes que el Evangelio de Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío. Por tanto, los nombres de los reyes de Israel a los destinatarios del Evangelio de Mateo no les eran algo desconocido, les sonaban los reyes de Israel. ¿De acuerdo? Con la festividad de Cristo Rey, que viene o que procede de la genealogía de Mateo, viene la festividad de Cristo Rey y se nos dice que Cristo es el Rey del universo, el Rey de todo lo creado. En cambio, la genealogía de Lucas, hemos dicho, empieza por Jesús y acaba por Adán. Iba dirigida el Evangelio a cristianos de origen griego. Por tanto, a estos cristianos de origen griego no les sonaban para nada los reyes de Israel. Por eso empieza por Jesús y acaba por Adán, teniendo en cuenta que Adán es anterior a Abraham. Lucas nos está diciendo que el origen del ser humano está en Dios y que su genealogía es más universalista, más grande, abarca más que la de Mateo. Por tanto, con Jesús, en San Lucas, empezaría un nuevo linaje, una nueva estirpe de ser humano, que Jesús restaura al ser humano y que Jesús sería el nuevo Adán y su madre, la Virgen María, de la cual hablaremos a continuación, sería la nueva Eva. ¿De acuerdo? Por tanto, la información sobre la infancia de Jesús viene en Mateo y en Lucas. Pero, tanto los destinatarios como la genealogía, como el significado de cada infancia, es distinta en cada uno de estos dos evangelios. Bien, el siguiente punto es el nacimiento de Cristo, la localización del portal de Belén, el montaje del portal de Belén, que es lo que tengo aquí detrás, y la mula del portal de Belén. Primero, ¿cuándo nació Jesús realmente? El Evangelio de San Lucas nos dice que el primer emperador romano, Cayo Julio César Octaviano, que era hijo adoptivo de Julio César, en el año 6 a.C. hizo un censo de la población. Quería saber cuánta gente vivía en su imperio. Pues bien, en el censo de Belén del año 6 a.C. aparecieron los nombres de María y José. Normalmente la gente o los libros de historia ponen como fecha errónea el nacimiento de Jesús en el año 0. La correcta sería el año 6 a.C. La fecha incorrecta o el año incorrecto sería el año 0 de nuestra era. ¿Por qué es incorrecta? ¿Y quién se equivocó en los cálculos? Un monje llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo vivió entre los siglos V y VI después de Cristo. A ver, os he hablado antes del año litúrgico. Para estructurar el año litúrgico se utiliza el calendario lunar, no el calendario solar. Lo que se hace es, a través de los ciclos lunares, localizar el domingo de resurrección, que es el día más importante de todo el año litúrgico. Es cuando termina la Semana Santa y empieza la Pascua. Es cuando la Iglesia celebra que Cristo ha resucitado. Una vez que se ha localizado el domingo de resurrección a través de los ciclos lunares, se estructura todo el año litúrgico, pero tomando como punto de referencia el domingo de resurrección. Hasta Dionisio el Exiguo, para calcular el domingo de resurrección, se utilizaban las tablas del emperador romano Diocleciano. ¿Qué problema había? Que Diocleciano fue el emperador romano que más persigue a los cristianos, y Dionisio dijo: no tiene ningún sentido que para calcular el domingo de resurrección, el día más importante del año litúrgico cristiano, utilicemos las tablas del emperador que más nos persiguió. ¿Qué hizo él? Escribió el Anno Domini, el año del Señor, o la era cristiana, que sería la historia del cristianismo, o sea, todo lo que viene después de Cristo, los años en adelante. El objetivo de Dionisio no era escribir la historia del cristianismo, ni ponerle fecha al nacimiento de Jesús, sino calcular el domingo de resurrección, pero sin utilizar o prescindiendo de las tablas de Diocleciano. ¿Qué ocurrió? Que a la hora de datar, de fechar el nacimiento de Jesús, se equivocó en los cálculos y lo puso en el año 0, y es un error que arrastramos a día de hoy. También hay que añadir la dificultad del cambio de calendario, del juliano al gregoriano. El calendario juliano fue establecido por el general romano Cayo Julio César en el año 46 a.C. y estuvo vigente hasta el año 1582 después de Cristo. A partir de 1582, el Papa Gregorio XIII estableció el calendario
el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hasta el día de hoy. Entonces, a la hora de saber el año exacto del nacimiento de Jesús, tenemos ciertas dificultades, teniendo en cuenta, primero, el error de cálculo de Dionisio y después el cambio de calendario del juliano al gregoriano. Pero casi con toda seguridad que Jesús nació en el año 6 a.C. y lo sabemos gracias a este censo de la población que hizo el emperador Octaviano en el año 6 a.C. Además, seguramente Jesús no nacería en invierno, sino que nacería en primavera, porque los evangelios nos hablan de que los pastores fueron a adorar al niño. Si hubiera sido invierno, los pastos habrían estado nevados. Entonces, seguramente nacería en primavera. Pero ¿por qué la Iglesia ubicó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Lo hizo cuando la Iglesia fue perseguida por las autoridades romanas, por el Imperio Romano. Los romanos, en su religiosidad, tenían una festividad importante que era el Natalis Invicti Solis, el nacimiento del Sol Invicto, que celebraban cada 25 de diciembre. La Iglesia ubicó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, en plenas persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, para transmitir la idea a los romanos de que Jesús es Cristo Rey, que es más poderoso que la religiosidad romana y que más tarde o más temprano Jesús, el Mesías, vencerá al Imperio Romano. Por tanto, seguramente nacería en primavera, pero se ubicó en el Natalis Invicti Solis romano, nacimiento del Sol Invicto, 25 de diciembre. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Viene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento. De nativitas viene la palabra castellana natividad, y de natividad, si se le quita la T y la I, dice Navidad. Nativitas, natividad, Navidad significan nacimiento. El portal de Belén. ¿Cómo sabemos dónde está el portal de Belén? Cuando los romanos perseguían a los cristianos, los romanos sabían que el portal era importante para los cristianos y decidieron profanarlo, insultarlo, ubicando allí una escultura de un dios romano llamado Tamuchadonis, y entre comillas, gracias a esa profanación, sabemos dónde está el portal de Belén. ¿Qué hay en el portal de Belén? Tenemos la Basílica de la Natividad. Fue ordenada a construir por el emperador romano Constantino I entre el año 324 y el 337 d.C. y ampliada por el emperador romano Justiniano entre el emperador romano oriental Justiniano entre el año 527 y el 565 d.C. Lo que hay aquí detrás de mí, el portal de Belén. ¿A quién se le ocurrió montar el portal de Belén? A San Francisco de Asís en el siglo XIII, que fue el fundador de la orden franciscana, de las clarisas y de los capuchinos. Por tanto, montamos el portal de Belén desde el siglo XIII. La mula del portal de Belén. La mula no estaba en el portal de Belén. La mula es un animal estéril, no puede tener descendencia. La mula representa la esterilidad del pueblo judío, o sea que el pueblo hebreo, durante 2000 años antes del nacimiento de Jesús, estuvo traicionando a Dios. Y que Jesús es ese Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, en los 2000 años de historia antes de Cristo, y que es ese Mesías anunciado y que viene a restaurar la alianza entre Dios y el pueblo judío. Bien, después viene Jesús el primogénito. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice que la Virgen María, una vez que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales. Muy importante, en griego bíblico, la palabra primogénito no tiene nada que ver con ser el mayor de una sucesión de hermanos. Jesús no tuvo hermanos. En griego bíblico, la palabra primogénitos se utiliza para destacar los derechos y la dignidad del niño, para decir, ese niño es importante, ese niño es Dios, ese niño es el Mesías que se ha ido anunciando a lo largo de toda la historia de Israel antes de Cristo. Otro punto, la estrella de Belén. Esta información la sabemos gracias a los astrónomos, que son los científicos que observan el universo. Hemos comentado antes que en el año 6 a.C., en el censo de Belén, aparecen los nombres de María y José.
Pero los astrónomos detectaron algo a nivel planetario, en el año 6 a.C. también, mucha casualidad. Primero detectaron una conjunción planetaria. Marte, Júpiter y Saturno se pusieron en línea y además detectaron también una supernova, que es la explosión de una estrella. En el año 1604, el astrónomo Johannes Kepler también detectó esta conjunción planetaria. Los astrónomos creen que la conjunción planetaria, Marte, Júpiter y Saturno, y la supernova, todo en el año 6 a.C., creen que eso es la estrella de Belén. Los Reyes Magos. Los reyes ni eran reyes ni eran magos. Eran astrónomos persas muy sabios. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar no vienen en la Biblia. La secuencia de los sabios de Oriente viene en el Evangelio de San Mateo. ¿De dónde salen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? Aparte de los Evangelios, aparte del Nuevo Testamento, los cristianos escribieron unos textos llamados Evangelios apócrifos. Son textos que nos hablan de Jesús de Nazaret, pero no forman parte del canon bíblico y por tanto no son palabra de Dios. En uno de estos evangelios apócrifos aparecen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Creemos que eran 3 por los regalos que le hicieron al niño: oro, incienso y mirra. Aparte de la historicidad de los sabios de Oriente, ¿qué pueden representar los sabios? 2 cosas. La primera, pueden representar los continentes que se conocían en ese momento: Europa, Asia y África. Por tanto, representarían a la humanidad, representarían a todas las culturas y que Jesús de Nazaret es la superación de todas las culturas, de todas las religiones, y que toda la humanidad encontraría su último sentido y significado en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. También podrían representar las edades del ser humano: infancia, adultez y vejez. Que toda persona, a nivel individual, encuentra su último sentido y significado en Jesús. El siguiente punto, importantísimo. Sin este sexto punto, se desmontaría toda la historia de la salvación: la Virgen María. María, el nombre de María significa la especialmente elegida por Dios, llena de gracia. Era hija de Joaquín y Ana. La Virgen fue concebida sin el pecado original. Es el dogma de la Inmaculada Concepción que celebramos cada 8 de diciembre. En los apuntes de la asignatura del especial Navidad he puesto las vestiduras litúrgicas que utilizan los sacerdotes. El alba es lo primero que se pone, siempre es de color blanco. Pero hay 3 vestiduras litúrgicas que van cambiando de color en función de lo que esté celebrando la Iglesia. La estola, que es esa cinta que va por detrás del cuello y cuelga por el pectoral; el cíngulo, que es el cinturón; y la casulla, que es la última prenda que se pone el sacerdote y es la prenda más visible. Cíngulo, estola y casulla son las que van cambiando de color en función de lo que esté celebrando la Iglesia. En el caso de la Inmaculada, 8 de diciembre, el sacerdote puede ir o bien de blanco o bien de azul. Lo mejor es ir de azul, que es el color propio de la Virgen, pero es el color azul cielo. ¿Qué significa esto? María, eres un cielo. María, eres más que un cielo, porque solo tú has contenido lo incontenible, al niño Dios. Abs cui semine ex Espíritu Santo significa que Jesucristo fue engendrado sin intervención de varón por obra y gracia del Espíritu Santo. La Virgen María se quedó encinta, embarazada, de forma sobrenatural. ¿De acuerdo? Cuando se dice sobrenatural, es algo que va más allá de toda comprensión humana, que no se puede entender, que va más allá de toda lógica, de todo límite humano, que son cosas de Dios. ¿De acuerdo? La Virgen se quedó encinta entre los 15 y los 16 años, fijaos lo jovencita que era. Además, ella transmitió la inmaculabilidad a la encarnación. O sea, que si Jesús de Nazaret nació también sin el pecado original, es gracias a la aportación de la Virgen María. María, siempre virgen. Antes del parto, antes de alumbrar a Jesús, ella se quedó en estado de forma sobrenatural. Abs cui semine ex Espíritu Santo. Jesús fue engendrado sin intervención de varón por obra y gracia del Espíritu Santo. María Virgen durante el alumbramiento de Jesús. Lo que fue concebido de forma extraordinaria es dado a luz de forma extraordinaria. El alumbramiento de Jesús fue sobrenatural. La Virgen
no sufrió ningún tipo de contracción, no sudó, no sangró, no se le rompió el himen, que es esa telita que tienen las mujeres en la vagina. Fue algo sobrenatural. María, siempre virgen, lo dice el Concilio IV de Letrán del año 1215, la Virgen nunca mantuvo relaciones carnales, ni siquiera con su esposo San José. Además, la Virgen es asunta al cielo. Significa, este dogma se celebra cada 15 de agosto, significa que la Virgen se fue con Dios sin pasar por la muerte biológica. Y además, si Jesús es Dios y estuvo en las entrañas de la Virgen, eso convierte a la Virgen María en Theotokos, que en griego significa la Madre de Dios. Por tanto, y resumiendo, la Virgen María es Inmaculada Concepción, nació sin el pecado original, se quedó embarazada de Jesús de forma sobrenatural, es Theotokos, es la Madre de Dios, transmitió la inmaculabilidad al niño Jesús, alumbró de forma sobrenatural, María, siempre virgen, nunca mantuvo relaciones carnales, ni siquiera con su esposo San José, nunca cometió ningún pecado, jamás ofendió a Dios, y ella se fue con Dios sin pasar por la muerte biológica. Por eso es asunta al cielo. ¿De acuerdo? El siguiente punto es San José, el castísimo esposo de la Virgen María. San José es el protector de la virginidad de María y del niño Jesús. Cuando la Virgen se quedó embarazada de forma sobrenatural, María y José no estaban casados. ¿Qué problema había en ese momento? Que si una mujer judía soltera se quedaba embarazada, la lapidaban, la apedreaban hasta morir. San José estaba asustado. Dios se le reveló y le dijo que no tuviera miedo y que se desposara, que se casara con María. San José abandonó su miedo y se casó con la Virgen María. San José es el prototipo de persona justa que abandona sus miedos, sus intereses y sus egoísmos y se apunta al proyecto de Dios. La festividad de los Santos Inocentes se celebra cada 28 de diciembre. Cuando iba a nacer Jesús, en Israel reinaba Herodes I el Grande. A oídos de Herodes llegó la noticia de que iba a nacer un Mesías, él se sintió amenazado y ordenó asesinar a muchos niños judíos, porque él no sabía quién era el Mesías ni quién era su familia. La festividad del 28 de diciembre de los Santos Inocentes está dedicada a estos niños y también a los niños que son y que han sido y que serán víctimas, por ejemplo, del aborto, de todo tipo de asesinatos, niños que sufren todo tipo de injusticias y niños que están en países en guerra. Por eso cada 28 de diciembre se hace la gala Inocente Inocente para conseguir fondos y cuyo objetivo es ayudar a los niños más necesitados. Después, el Adviento y la Navidad. Tiene que ver con el calendario litúrgico, del que hemos hablado antes. En la Cuaresma son los 40 días de preparación antes de la Semana Santa y la Pascua, pues el Adviento son 4 semanas, 4 domingos de preparación antes de la Navidad. Hemos comentado antes que con el primer domingo de Adviento no solo empieza la preparación para la Navidad, sino que empieza el nuevo año litúrgico. El año litúrgico anterior terminaba con la festividad de Cristo Rey, domingo 20 de noviembre, y una semana después siempre empieza el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento, domingo 27 de noviembre. Y este año litúrgico se extenderá hasta la próxima festividad de Cristo Rey de finales de noviembre del año 2023. Si uno va a una iglesia actualmente, al lado del altar, encontrará 4 velas que son la corona de Adviento. La corona de Adviento, cada domingo son 4 velas, pues 4 domingos, cada domingo se enciende una vela. ¿De acuerdo? Entonces, hay parroquias, hay iglesias que le ponen un color a cada vela. La primera vela, yo voy a decir algo estándar. La primera vela sería el morado. El morado o violáceo siempre es un color de preparación. En Cuaresma, en Adviento se utiliza el morado. Segunda vela de Adviento, el color verde, que es el de la esperanza. Tercera vela o tercer domingo de Adviento, color asalmonado, que es el domingo gaudete o domingo de gozo. Y el cuarto domingo de Adviento sería el blanco, que es el propio de la Navidad. En los sermones, en las homilías, pues los sacerdotes hablan de la importancia del niño Jesús, de la Sagrada Familia, de la Virgen,
hay que ser bueno, de los Reyes Magos, la importancia de la familia y de las amistades, etc. También los colores litúrgicos. Las prendas que hemos dicho litúrgicas que van cambiando de color, estola, cíngulo y casulla. Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, morado. Tercer domingo de Adviento, domingo gaudete de gozo o de la alegría, color asalmonado. La Navidad. La Navidad empieza el 25 de diciembre y se extiende hasta el domingo en el que se celebra el bautismo de Jesús, que es cuando el primo de Jesús, San Juan el Bautista, bautiza a Jesús ya adulto en el río Jordán. ¿Cuándo se celebra el domingo del bautismo del Señor? Pues es el domingo que viene inmediatamente después de la Epifanía del Señor. La Epifanía es siempre el 6 de enero. Esta Navidad, la Epifanía, el 6 de enero, cae en viernes. 6 de enero es cuando los Reyes Magos le hacen los regalos al niño, oro, incienso y mirra. Es cuando los niños se levantan y abren los regalos que les han dejado los Reyes Magos la noche del 5 al 6 de enero. Esta Navidad, como el 6 de enero cae en viernes, eso significa que el bautismo de Jesús cae el domingo 8 de enero. Entonces, la Navidad del 25 de diciembre del 2022 al domingo 8 de enero del año 2023. Y durante la Navidad el sacerdote irá de color blanco. La figura del borriquito. La figura del borriquito pasa también desapercibida, es como la figura de San José, y la figura del borriquito es muy importante. Aparece 2 veces en la Biblia. La primera aparece en Navidad, cuando José, la Virgen María y el niño Jesús tienen que huir de Belén a Egipto para que Herodes no mate al niño. Y después también aparece en Semana Santa el borriquito. Jesús ya adulto entra a lomos de un borriquito triunfante en Jerusalén, donde allí es torturado, crucificado, donde lo matan y donde resucita. El Domingo de Ramos es cuando empieza la Semana Santa. Si uno ve un borriquito, ve que es un animal tranquilo, pacífico, humilde, sencillo, cariñoso, cercano al ser humano. Esto nos está diciendo el tipo de Mesías que es Jesús, y que contrasta mucho con el Mesías que esperaban los judíos. Los judíos esperaban un Mesías fuerte, guerrero, violento, que viniera a derramar sangre. En cambio, la figura del borriquito nos muestra que Jesús es un Mesías totalmente distinto a lo que esperaban los judíos. Es un Mesías cercano, humilde, pacífico, cercano al ser humano, y que no ha venido a derramar sangre, no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar. Y por último, siempre a mis alumnos pues les doy unos consejos. 3 consejos doy aquí. El primero, a nivel familiar y de amistades, es que yo recomiendo celebrar la Navidad, tanto si se es creyente como si no, si se es practicante como si no, porque es una festividad muy arraigada en nuestra cultura, es muy emotiva, muy hogareña, muy familiar, muy sentimental, despierta los mejores sentimientos de las personas, y es una ocasión también para poder reunirnos con familiares y amigos con los que quizá durante el año no podamos reunirnos. Segundo consejo, hay que ser solidario, especialmente con los niños más necesitados y que muchos de ellos pertenecen a países que ahora mismo están en guerra. Y tercero, es que la Navidad puede servir para reparar lazos familiares y lazos de amistad que, por razones, por avatares, por cosas de la vida, es posible que se hayan deteriorado por algún malentendido, alguna discusión, hemos perdido el contacto con familiares y amigos. Pues en Navidad la gente suele estar más contenta de lo habitual, y cuando una persona está contenta, abre su corazón y está más predispuesta a perdonar y olvidar. Y este año 2022, estamos a jueves 15 de diciembre, desear a todo el mundo, a mis alumnos, familiares y a sus amigos, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que todos los deseos, vuestros deseos, se hagan realidad. Bueno, feliz Navidad. Este es el tutorial del especial Navidad. También en mi perfil, en mi canal de YouTube, donde colgaré este vídeo, en mis perfiles de Instagram y de TikTok, se pueden ver con más detalle y con explicaciones también por mi parte de los materiales que se están usando: especial Todos los Santos, juego de mesa Éxodo, especial Navidad, etc. Y a partir de la segunda evaluación, especial juego de mesa Imperium con el temario de la segunda evaluación, especial Semana Santa,
y ya en la tercera evaluación, pues, otros especiales, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un material audiovisual que vendría a complementar lo que yo explico a mis alumnos y que tienen también en los apuntes.